¿Ya? Amén. ¿Estamos listos? Sí. Ya. Que el Señor Jesús les bendiga muchísimo. Amén. Estamos comenzando este programa, bueno, estamos experimentando en realidad los programas. Nos ha costado un poquito desarrollar los temas, no porque no sepamos, hermano, sino porque es difícil estar haciendo programas después de tanto tiempo o dejar de años de grabar. Es complicado. Así que vamos a orar al Señor para poder comenzar este tema que vamos a hablar un poquito de doctrina, un poquito de lo que es doctrina, no le vamos a adelantar nada, ahí va viendo en el programa. Así que vamos a orar al Señor mientras tanto. Amén. ¿Oramos al Señor? Manuel. Amén. Padre Celestial, le damos muchas gracias, Señor, porque nos da la oportunidad de hablar de su palabra. Amén. Ayúdenos, Señor, a exhortar todos los temas para que nuestros hermanos puedan edificarse en la doctrina sana, Señor. Se lo rogamos, Padre, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga muchísimo. Y vamos a hablar de doctrina. Estamos con mi hermano Damián, mi hermano Eric, Amén. los mismos panelistas que estábamos la otra vez. Creo que no vamos a cambiar, aparte que no hay. Así que, hermano, esta cuestión del, Todo se puede. claro, del coronavirus, esta cosa del coronavirus, hermano, de la enfermedad, de la pandemia, se ha tomado como vacaciones. Hay muchos hermanos que lo han tomado como vacaciones, como que el Señor le está dando vacaciones y todavía este país no entra en el periodo más difícil. Sí. Así que vamos a ver qué pasa cuando esté el periodo difícil. ¿Cuántos hipócritas van a correr a la planta del Señor? Pero bueno, vamos al tema. Amén. Cuando hablamos de doctrina, hablamos de enseñanza. Vamos, busquen su Biblia, usted también lo puede buscar, 1 Corintios 14. Cuando hablamos de doctrina, hablamos de enseñanza. Hay distintas enseñanzas. Hay doctrina militar, hay doctrina en un colegio, hay enseñanza o leyes en el trabajo. Si hablamos de doctrina, hablamos de una constitución, como la constitución chilena, como la constitución de cualquier otro país. Amén. Entonces vamos a hablar un poquito de lo que algunas iglesias, no queremos criticar, pero queremos un poquito, más que un poquito, siempre estar firme en la palabra. Amén. Algunas iglesias toman a la hermana, la hacen predicar en reunión general, en reuniones generales, donde están los varones. Y la Biblia lo prohíbe tajantemente, de eso vamos a empezar hablando. Amén. No lo de que yo prohíbo, sino la Biblia lo prohíbe. Amén. Amén. Así que 1 Corintios 14 del 33. En adelante, Leo. Sí, mi hermano, le digo el tiro hasta dónde. Sí, hasta el 37. Ya. En el nombre de nuestro Señor Amén. Jesús. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no le es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en su casa a sus maridos, porque es indecoroso que la mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor, mas el que ignora, ignore. Amén. De esto vamos a hablar un poquito, vamos a exhortar la palabra y vamos a tratar de conversar este tema, chiquillos. Amén. La idea es que me interrumpan siempre con el tema y podamos hacer una conversación. Esa es la idea. Amén. Me presta mi mascarilla para que vean los impíos, los que nos quieren acusar. Nosotros andamos con toda la protección y aquí en la iglesia no hay nadie más que nosotros, porque no se puede hacer servicio porque estamos en un momento de emergencia. Sí, sí, Gracias, sanitario. déjame ya. Entonces, vamos a un poquito a exhortar la palabra. Cuando hablamos de iglesias que hacen predicar a las hermanas, e incluso que le llaman a la esposa del pastor pastora, Sí. que es un tema no bíblico, Amén. porque no hay pastoras en la escritura, excepto una pastora que era Raquel, que pastoreaba ovejas, que balaban de esos animalitos, ovejas. Entonces vamos a hablar de ese tema. ¿Qué tal, chiquillos? Si empezamos exhortando primero al 33, si se le ocurre algo o se acuerdan de algo, me interrumpen nomás, referente a lo mismo. Amén. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Pablo está escribiendo una carta a los gentiles,
Sí, no a los judíos, porque algunos a la dicen, iglesia de los gentiles. claro, porque algunos dicen, no, si este mandamiento era solo para los judíos, hoy día no hay esclavo ni libre, dice la palabra, ni hay varón ni mujer, pero en la salvación, usted lea bien el contexto de ese tema, cuando dice no hay esclavo ni libre, ni mujer ni varón, en la salvación, no hay otro tema más que en la salvación. Sí, amén. Así que vamos a hablar de este tema. Dice, pues Dios no es Dios de confusión, una carta que escribe Pablo a los Corintios, a una iglesia de los gentiles, sino de paz, como en todas. No habla de una iglesia solamente de los Corintios, no, como todas las iglesias de los santos, porque algunos que dicen, esta carta era para los Corintios porque las mujeres eran borrachas, ¿dónde dice eso? Si fuera por eso, nada del libro de Corintios se podría aplicar a los No, santos. solamente a los Corintios. Solamente a los Corintios. Hermano Damián. Amén. Bueno, que el Señor les bendiga, hermano. Bueno, la palabra del Señor es muy hermosa, ¿cierto? Amén. Dios dice aquí en su palabra a través del apóstol Pablo. Me gusta esto cuando dice como en todas las iglesias de los santos. Sí. Entonces les cierra. Sí. Les cierra Sí, el paso amén. al decir, pero En esta, pero también se podría hacer, porque hay iglesias, hay pastores también que dicen, si no es para tanto, Sí. son detalles. Claro. Pero ese detalle marca la diferencia, porque si el apóstol Pablo creemos que es un hombre de Dios, fue un gran hombre del Señor, y sabemos que Dios hablaba por él, lo creemos fielmente, y él le dice, y el apóstol Pablo era muy inteligente, porque les da la receta al tiro. Le dice, pues Dios no es Dios de confusión, Sino de paz. o sea, es un Dios orden, no es un Dios loco. Sí. Sí. Y le dice, si no es de paz, como en todas las iglesias de los santos. Sí. Amén. O sea que le está hablando a Corintios y le está hablando a todas las iglesias también que dicen, ¿cierto?, tener la palabra. Porque hay iglesias que dicen, nosotros hacemos la palabra, dicen, pero tienen pastora. Sí. ¿Verdad? Hacen dedicar a la mujer, a la hermana en cultos generales. Y ¿saben lo que a mí me llama la atención? Es que hay muchos líderes, muchos pastores que yo creo que ha sido de siempre. Cuando alguien les dice que no es así, se enojan. Se enoja. Se enojan y no se toman el tiempo, ¿cierto?, de leer y de pedirle al Señor que Dios les revele, porque la palabra es por revelación, aunque está escrita. Sí. Pero cuando uno es, ¿cierto?, el hombre de Dios es humilde, Dios le revela las cosas. Entonces, a lo primero que van es enojarse. Sí. Y dicen, no, pero es que una forma de decirle es por respeto, pero si usted le dice hermana, no le está faltando el respeto. No. Ahora, el Señor con esto quiere, cuando dice que vuestras mujeres caigan en las congregaciones, no es que la hermana no valga. No, Sí, de ¿verdad? ninguna Porque manera. yo me acuerdo que la ninguna otra manera. vez yo hice un comentario en el Facebook por otra persona, no que yo lo haya puesto ahí. Y una hermana me respondió, me dijo, entonces usted dice que nosotros estamos de adorno, entonces ustedes hagan su club de Toby, nosotros no valimos. Entonces yo le dije, no hermana, si lo que pasa es que Dios quiere quitarle un peso a ustedes, un peso que ustedes han querido tomar por su propia voluntad, porque cuando el Señor venga, ¿cierto?, cuando Dios llame al pastor, le va a pedir las cuentas al pastor. Sí. Ahora, si la hermana quiere, ¿cierto?, tomar el rol, Dios le va a pedir las cuentas a la hermana, en este caso. Sí. Eso es, pero la palabra dice como en todas las iglesias de los santos. Sí, Amén. el problema también, hermano, es que algunos pastores dicen, bueno, ya que no predican, hago un ordinario. Y la Biblia también lo prohíbe. Sí. Aquí lo vamos a ver un poquito más adelante y muy buen argumento del que dio el hermano cuando quieren tomar responsabilidades que no son de ellos. Sí. Cuando Dios, el único Dios verdadero y el único que hay, busca a Adán en el huerto del Edén, Sí. no busca a Eva. No. ¿Por qué? Porque la cabeza de la mujer dice que es el varón. Es raro. Mi pastora, es que me acuerdo de una cosa, ahora en la iglesia se metió el feminismo Aquí hay y es también. peor, Sí. porque por eso dicen que Dios es machista, Claro, y que Pablo era que machista, Pablo también era machista. Hay una cuestión del diablo que que no tiene nada que que ver no con tiene la nada que Y ver es con la tampoco, mi hermano, o sea, tampoco se están restando del evangelio, porque ellos tienen gracia, tienen salvación, tienen todo. Lo único que se están restando es de tomar cargos sacerdotales, claro, que no como corresponde. cargos sacerdotales como pastora, que no pueden tomar Claro. ni el púlpito ni para coordinar ni para predicar en reuniones generales, pero lo hacen bien en sus clases de hermanas Sí. o clases de Dorcas. Es curioso que las iglesias no entiendan eso, porque si uno se pone a mirar el Antiguo Testamento, hubo una rebelión contra Dios, la del becerro de oro, ¿cierto?
Y Sí. Moisés se encendió en ira Sí. y le dijo a los de la tribu de Leví, ¿quién está con Dios? Ah, sí. Y ellos le dijeron, nosotros, y los de la tribu de Leví, los varones se levantaron, Sí. y él les dijo, vayan y metan su espada en el costado de su sobrino, de sus familiares, de quien sea, para demostrar que ellos tenían su lealtad en Dios. Sí. Pero la lealtad en Dios tuvo que demostrarle al varón, no la mujer. Y de ahí Moisés le da el sacerdocio a toda la tribu de Leví hasta el día de hoy. ¿Cómo va a haber una mujer que enseñe en la congregación si no es sacerdota? No puede haber. Sacerdotisa. Ahora, Claro, sacerdotisa habían de Baal, pero no eran de Dios, eran de Baal. Sí. De Baal, no eran de Dios, no hay ninguna mujer apóstola. No. Ahora, alguien me sacó por ahí un versículo que dice, ¿y cómo la mujer cuando dice ir por el evangelio y predicar en las buenas nuevas de salvación? No doctrina, no enseñanza, No en la iglesia. no es la iglesia, sino decirle a la En gente que el Dios, punto, en por la supuesto, calle, en las el buenas trabajo. nuevas. Ahora, con esto no queremos decir que la mujer es inútil en la iglesia, la mujer es un gran aporte, y lo decimos, pero con todo el corazón, un gran aporte, un aporte tremendo para el pastor, para la iglesia, para a lo mejor si es una doctora para su centro médico, Sí. mujeres científicas, mujeres abogadas, mujeres presidentas, mujeres reinas como la reina Isabel, Sí. que han hecho grandes cosas, pero esto bíblicamente es lo único que Dios le prohíbe en el sacerdocio. Sí. Y no vestirse de varón, como el varón también, porque Sí, también, verdad. pero ese es otro tema. Sigamos a seguir leyendo para poder Sí. intervenir. ¿Algo más? Sí, Sí. que la causa de la responsabilidad del sacerdocio la toma Dios del varón. Como Sí. explicaba usted, pastor, que cuando Dios va a buscar a Adán por el pecado que habían cometido los dos, primeramente la mujer, Sí. pero va a buscar a Adán. Sí, Primeramente cometió el error la mujer, pero va a buscar a Adán porque él era la cabeza, como explica el pastor. Y A él si- se la había entregado. Claro, y si lo pasamos al tema del sacerdocio, es lo mismo, es exactamente lo mismo. Dios nos va a tomar cuenta a nosotros. Las hermanas no saben lo que están pidiendo, ellas están pidiendo una carga que Dios les va a... Si ellas empiezan a trabajar eso, Dios les va a tomar cuenta de eso. Y no quieren cumplir ese mandamiento que es tan pequeño. Sí. Y el Señor Jesús decía que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Imagínense, aparte de eso, la mujer tiene un privilegio tremendo. Bendita eres Sí, amén. entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Amén. ¿Dónde nació nuestro Señor Jesús y Dios? En una mujer Sí, amén. llamada María. Entonces, la mujer tiene una parte muy importante. Sí, amén. Ahora, cuando dice no hay esclavo ni libre en la salvación, hermano, Amén. no en otra cosa. Seguimos. En el 34, si algún hermano llegó tarde al estudio o prendió el video tarde, del 1 de Corintios 14, 33, ahora vamos al 34. Esta cosa está metiendo mucho ruido, Rocío, el micrófono. Vuestras mujeres callen en la congregación porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetos como la ley lo dice. Y aquí me quiero parar un poquito. ¿Qué ley? ¿La ley de Pablo o la ley escritural La palabra. de la Biblia? Esta ley. Ahora, Pablo le echa, en cara y le dice, vuestras mujeres dice, callen la congregación porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como la ley lo dice. No que lo digo yo, Pablo, porque Pablo cuando dice estas son opiniones mías, él lo declara en muchas cartas. Amén. Y dice, estas son opiniones del Señor, esto es lo que pienso yo. Según pienso, sí. Sí, según pienso yo y según lo que está en la doctrina. Amén. Y aquí no lo dice así, dice como la ley lo dice. Amén. Y si quieren aprender algo, pregunten en su casa a sus maridos, convertidos por cierto por hermanas. Si es una hermana que su marido no camina y que anda con una caja de vino esperando que Dios lo cambie, que anda con una caja de vino, todo curado no le va a responder. Pues estamos hablando de maridos convertidos. Amén. No le va a preguntar a Faraón quién es el No, Dios de Israel. o al gallo de la esquina, al que está fumando. Claro. Entonces, a sus maridos, pregunten en casa a su marido, porque es indecoroso. ¿Qué es lo que es la palabra indecoroso? No se ve bien, porque una cosa con decoro es que se ve bien. Sí, Indecoroso es todo lo contrario, es feo. sí. Es feo, es horrible. Es una actitud horrible. Es indecoroso. No sé si tendrá otro argumento en el diccionario, pero indecoroso es ese. Horrible. Es indecoroso. ¿Dónde voy? 36. Sí. Que una mujer, hable
en la congregación. No quiere decir que usted llegue muda, por hermano, y se siente muda. Digo, no, que el pastor dijo que no podía hablar ni saludar. No, estamos hablando de la predicación. Sí, amén. Y que no hay pastora. La Biblia dice que no hay pastora. No dice, pero si no hay, pues hermano, ¿para qué le vamos a colocar? Dice, hay el que le coloca y hay del que le quita. Bien, que es la congregación. Y Pablo es medio sarcástico en esta carta. Dice, ¿acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios? Qué raro que solo aquí en Corintio esté pasando esto. ¿Verdad? ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios? ¿O solo a vosotros ha llegado esta revelación nueva? No le llegó a la otra iglesia, le llegó a la pura iglesia de Corintio. ¿Me entiendes? Si alguno se cree, mire lo que le dice, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que escribo, esta carta, son mandamientos ¿de quién? ¿De Pablo? Del Señor. Y deja una libertad, más el que ignore. Amén. Pero esto está escrito, no son mandamientos míos. Por eso hay pastores que dicen, no, si en Corinto eran las mujeres que están curadas, ¿dónde sale eso? No dice eso, dice como en todas las iglesias de los santos. Y vamos un poquito a la explicación que está en Timoteo, el por qué las hermanas no pueden ejercer, porque las hermanas preguntan, el por qué no pueden ejercer cargo de pastora, que no se puede, menos estar en un púlpito predicando, excepto en reuniones de hermanas. Primera de Timoteo 2, 11 y 12. Primera de Timoteo 2, 11, 12 y 13. ¿Se la leo? Sí, por favor. Amén. En el nombre de nuestro Señor Amén. Jesús. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero, después Eva. Perfecto. Aquí está dando los motivos. Vamos un poquito, dice, la mujer está en silencio con toda sujeción. ¿A quién? Primeramente al Señor, sí, y a la amén. palabra, sujeción. Porque es lógico que con este del feminismo que dice usted, ¿verdad? Sí, sí. Hay hartas pastoras feministas hoy día y hermanas feministas. Y que dicen, ay, si Dios no es mujer ni hombre. Dios es asexuado, tiene dos sexos. No, eso es una herejía. Sí, Dios amén. es espíritu. Amén. Según Juan 4:24, Dios es espíritu. Y ese espíritu hoy día tiene cuerpo en Cristo. Amén. O sea, es varón. Sí, Señor. Amén. Le guste a quien no le guste, es varón. Amén. La mujer aprende en silencio con toda sujeción, con toda sujeción, porque no le permito a la mujer que enseñe ni ejerza dominio sobre el hombre. Que no le enseñe, primeramente que no enseñe, enseñar es la palabra, ni ejercer dominio podría ser coordinar, Sí. Amén. dirigir algo, coordinar, ¿no? Sí, porque está Está mandando una los congregación. tiempos, está manejando los tiempos y todo. Claro, ni ejercer dominio sobre el hombre, dice, sino estar en silencio. Porque aquí está el porqué. Porque Adán fue formado primero y después Eva. Y escuche bien, y Adán no fue engañado, sino la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos si permaneciere. No estas mujeres que tienen una chorrera de hijos y están todas curadas. Dice, si permaneciere en la fe, amor, santificación, con modestia. No dice porque algunos dicen, me voy a salvar yo, tengo como 25 cabros chicos de distintos papás. Eso no es así. Hable sí, pero no criticamos a las que han tenido hijos de otros papás porque no han conocido a Dios, pero estamos hablando de un pueblo cristiano, amén, esperando que esas personas conozcan a Dios. Si permaneciere en la fe, se salvará engendrando hijos, porque la mujer tiene una tarea muy grande, es formar. Sí, es criar los hijos. Sí, amén. Y hay muchas madres que lo están haciendo. Se lo está criando ¿quién? La escuela. Sí, se lo está criando el profesor ateo. Sí, verdad. Y no se lo está criando alguien que realmente no le interesa al niño. Claro, y no lo están criando bajo parámetros bíblicos, sí, sino el profesor ateo lo está criando. Y ese es el problema. ¿Algo iba a decir usted? Sí, que me parece tan actual este verso que dice, pero se salvará engendrando hijos ahora que el aborto ha florecido en el mundo, pero... Sí. Ahí es como que le cierran un poquito la puerta, porque es un privilegio que Dios dio a
a las hermanas y a las mujeres en general del mundo el poder formar en su vientre niños. Si todos nacimos, nadie nació en huevo, todos dependimos de Dios. Hermano Damián. Sí, mire, me gusta este versículo cuando dice, y Adán fue engañado, Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión. Sí. Entonces aquí vamos, ¿cierto? Vamos en el orden de Dios, ¿cierto? Que está Dios primeramente, viene el varón que es cabeza, la mujer que es ayuda idónea para el varón. Sí. Entonces, por ejemplo, aquí va como para las hermanas porque hay hermanas, hay esposas de pastores que mandan más la iglesia que el pastor. Sí. El pastor, como se dice un dicho vulgarmente, es macabeo. Claro. Y lo manda la señora. Un Superman. Claro, como hay muchos, ¿cierto? Entonces, cuando aquí, ¿cierto? Hay un orden. Dios está primero y Dios manda. Dios, ¿cierto? Hizo a Adán. ¿Cierto? Adán estuvo en el Edén, ¿cierto? Y dice que Adán se sintió solo y ahí viene el orden. Y le dio una compañera. Porque dijo el Señor, no es bueno que el hombre esté solo, ¿cierto? Usted conoce la historia. Entonces aquí hay un orden. Porque aquí lo más justo hubiese sido que el Señor hubiese pedido cuenta a Eva. Sí, hubiese sido lo más justo. Pecó primero. Porque ella, ¿cierto? Se dejó seducir. Por la serpiente, ¿cierto? Como siempre nuestros pastores explican en las prédicas, que aquí hubo un diálogo, no fue al tiro, la serpiente la rodeó, ¿cierto? Como rodea a muchos hermanos para sacarlos de la iglesia, y le dice, oye, no es tan así, si son detalles, como está hoy día la iglesia, porque hoy día la iglesia, hermano, está lamentablemente relajada. Entonces lo más justo hubiese, en este tiempo, en ese momento, lo más justo hubiese sido que el Señor hubiese ido donde Eva, pero fue donde Adán. Y claro, y Adán lo más correcto le ha dicho, oiga, mi Señor, pero yo no tuve la culpa. Pero Dios fue a Adán porque el hombre es la cabeza. Porque al hombre se le fue encargada la tarea de administrar la obra del Señor. Así es, Señor. La responsabilidad. Entonces, la responsabilidad. Hacer una puntualización, porque a veces conversando estos temas que son delicados, la gente los puede tomar a mal y decir, no, es que de aquí en adelante yo no tomo ni un consejo a la vieja, ni nada. La Escritura no dice eso. La Escritura dice que la mujer no puede en las cosas sacerdotales y santas entrometerse, pero ella puede darte un buen consejo. Había muy buenas consejeras. Esther le dio un muy buen consejo al rey. Habían profetas del Señor. Profetizas del Señor que eran así. Bueno, las mujeres fueron las primeras que llegaron a la tumba. Muchos dicen de como 80, eso es mentira. Las mujeres llegaron primero a la tumba. No, pero son bromas, hermano. Hay hermanas muy buenas y útiles en la Escritura. Pero el pastor sabe lo que dice usted, ahí hay un ejemplo también. ¿Qué creyeron? Las mujeres que fueron primero. Creyeron. Los hombres están todos encerrados. Y escondidos. Con miedo. Y con miedo. Y más encima, ellas creyeron y se acordaron de las palabras del Maestro. Entonces eso habla muy bien de ellas. Ellas tienen, mire, puede haber una mujer muy entendida en la Escritura, que puede tener conocimiento escritural. Puede haber una mujer muy entendida en, no sé, con dones de sanidad, como están repartidos en el cuerpo, con profecía, con consejo e incluso diaconisas, que lo dice la palabra, que hay diaconisas. Y aquí las hay también, y en la Escritura no existen las diaconisas. Entonces, tenemos el cuerpo de Cristo repartido bien. Dios no ha dejado a nadie afuera. Dios dejó órdenes. ¿Se imagina que usted mañana un ángel del cielo, como lo quiso hacer Luzbel o Satanás, como le quiera llamar, quiso tomar el lugar de Dios? Un ángel del cielo quisiera tomar el lugar de Dios, usted no estaría de acuerdo. Usted diría, no. Bueno, ¿y por qué está de acuerdo en pasar una mujer? ¿Verdad? Si son mandamientos de Dios. Es lo mismo. Y algo importante, que el orden que nosotros tenemos en la iglesia, nosotros lo adquirimos de los judíos, de cómo ellos celebraban sus cultos a Dios en las sinagogas. Claro. Y para ellos era impensable que pasara una mujer a leer la Torá o que abriera los rollos de la Biblia. Incluso en las reuniones de los judíos, la mujer estaba aparte en otra sala. Y solo los hombres. Pero eso ya es al extremo. Este tema es polémico porque, como dijo el hermano Damián, se ha metido el feminismo en la iglesia, pero no se han puesto a pensar que la mujer es ayuda idónea, que nosotros nos tenemos que repartir la pega, que hay cosas distintas para uno y para otro. Por supuesto. Que la mujer sale como mujer virtuosa en la palabra por muchas cosas
Ningún hombre dio ejemplo como la mujer. Por ejemplo, la madre de Samuel, que oraba hasta el punto de que el sacerdote pensaba que estaba borracha. Pero era una oración entregada totalmente a Dios. Eso quiere decir que hay grandes mujeres en la Escritura, que Dios tiene un trabajo para uno y para otro, lo que dice el apóstol Pablo. ¿Acaso todos sois ojos? ¿O acaso todos son orejas? No. El hombre y la mujer tienen trabajos distintos. Bueno, estaba acordándome, acaso todos soy oreja, yo soy pura oreja. Mire, me acordaba de, a veces, hermano, nos vamos al extremo de las cosas. ¿Por qué? Porque la gente busca la mala intención. Sí, la mala intención de sacar las cosas de contexto. Y dice, no, pero ¿por qué no decirle pastora? Voy a un poquito hincar el diente para pasar al velo, al tema del velo. ¿Por qué no decirle pastora a la esposa del pastor? Entonces dígale a la esposa del carabinero, la carabinera. Claro. Sí. Aunque no lo sea. Aunque no lo sea, aunque no sea carabinera, dígale la carabinera. O sea, a la esposa de Pedro era la apóstola. La apóstola. O la pedra. La Pedra. Claro, ahora sí, si es chofer, Por ponerle nombre. claro, si es chofer, la chofera. La chofera, claro. Claro, aunque no choferee. Sí. Entonces esa es una tontera, hermano, que no está escrito, no está escrito. Así que vamos un poquito a pasar ahora, estamos hablando de doctrina, vamos a hacer varios temas de doctrina, y este es uno de los primeros. A ver. No lo entendí. Ya, es que yo no entiendo señas, hermano. Bueno, vamos, 1 Corintios 11, 1 Corintios 11, ¿nos quedan cuánto? 26 minutos quedan. Ven 26 minutos. Suena esta cosa de los parlantes, ¿eh? 1 Corintios 11, Suena, ¿cuánto? déjalo así entonces. Entonces déjalo así. 11, solamente 11, vamos a leerlo todo. Del 11, pero vamos a ir despacio, no lo leamos todo. Vamos a leer algunos versículos, vamos a ir analizando. A ver. Porque vamos a hablar del velo. ¿Debe la mujer usar velo cuando ore y cuando lea la escritura? Porque dice al orar y profetizar, y esto es profecía. Sí, a ver. Al orar y profetizar, ¿puede usar velo? Porque hay iglesias O debe usar- o debe usar velo, esa es la pregunta. Bueno, la iglesia judío-mesiánica, todas las mujeres usan velo. Y deben estar equivocados los judíos mesiánicos. No. De ninguna manera. A ellos primero se les fue revelado Sí, amén. el Evangelio. En algunas cosas obviamente no lo hacemos porque son parte de la ley y ellos mismos nos dicen, no, Sí. esto es de nosotros, Amén. esto es para nosotros. Pero hay cosas que son para la iglesia. Y aquí está hablando nuevamente en Corintios, Pablo envía una carta a los gentiles, a la iglesia de los gentiles, Corintios. nosotros. Sí, no están los judíos, Corintios. A ver. Dice, el 11, sed imitadores de mí como yo de Cristo. ¿Qué quiere decir Pablo cuando dice, imítenme a mí como yo imito a Cristo? A ver. Imítenme a mí. Imítenme a mí porque yo imito. Hay tantos imitadores hoy día. Si usted va un poquito antes, cuando salió el Pablito Ruiz, el Pablito dice, oh mamá, ella me habla. Salían imitadores de Pablito Ruiz. Pero hay buenos y malos invitados. Ese es el problema. Cuando estuvo el pastor Gigi Ávila, que el Señor está con el Señor, Sí, a ver. muchos llegaron aquí a Chile diciendo, gloria a Jehová, gloria a Jehová. Y eran más burros que los protoburros. Entonces, más chilenos que los protoburros. Y hablando con acento puertorriqueño. Claro, entonces hay imitadores de distintas clases. No entiendo nada, lo que pasa. Está saludando. Y le mando un saludo. Es que hay una hermana que mi esposa, la que está a cargo de la cámara, y me hace 2 minutos y termino. Ya. Entonces hay imitadores, por eso dice, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Miren lo que dice. Os alabo. ¿Qué es lo que es alabar? Os elogio. Los felicito, Los sí. felicito, sí. Los felicito. Os felicito, hermano, porque os acordáis de mí y retenéis estas instrucciones, las bíblicas, las instrucciones quitándole. No. Tal como yo Os las entregué. la entregué. Ahí sí. Entonces, yo andaba filmando un día, andaba filmando para estas cosas de cuando hacen el campamento. Sí. Y yo andaba en una cámara filmando porque era para nosotros novedoso un campamento. Y como éramos dirigentes, no. Y un cabrón está al lado de la fogata, dijo, ¡ay, Sion! Por eso me acordé de Sion. Ya. Entonces,
Pero quiero que sepáis, Os alabo, hermano. perdón, os alabo, hermano, sí, tiene razón, que os retenéis las instrucciones tal como yo las dejé, no cambian nada. ¿Y por qué nosotros agregamos a la Biblia? ¿Verdad? Amén. ¿Por qué los pastores hoy día dicen, háganlo nomás, hermana, si no tienen ningún problema? Tal como yo las dejé. Si aquí las hermanas, Dios le está instruyendo que usen velo para orar y para leer la Biblia, es porque deben hacerlo. Sí, amén. Les guste o no les guste. Las modas que tomamos de repente son ridículas y el diablo lo hace. Hay mujeres que parecen, no sé, parecen ovejas, hermano, con una base. Tienen el pelo, no tienen el pelo crespo. No tienen el Sí, pelo pero crespo. se lo hacen creer. Claro, y se lo hacen una base, parecen ovejas, se ven ridículas y siguen las instrucciones tal como las dejó la moda, Sí, verdad. Amén. tal como las dejó la tele, Verdad. tal como se la dejó la comadre. Verdad. Porque hay gente mentirosa que, uy, que te ves bien, hoy si los mentirosos murieran en este país, y no tan solo en este país, sino en todos los países hay gente que la hacen hacer el ridículo, el diablo con moda. Sí, amén. Y siguen al pie de la letra las modas. Se colocan un piercing aquí, un piercing en la lengua, otro se abren así unas orejas y no tienen ni un problema. Pero aquí la instrucción bíblica que la dio el apóstol Pablo, nosotros estamos de acuerdo que Pablo fue el apóstol de los gentiles. Sí, amén. Y le está escribiendo a la iglesia de los gentiles. Dice, pero quiero que sepáis que Cristo es cabeza. Aquí entramos en lo que habíamos entrado la otra vez. De todo varón. Y el varón es cabeza, autoridad. Significa autoridad o responsabilidad Sí, amén. de la mujer. Y Dios cabeza de Cristo. Amén. Eso lo entendemos bien, no lo tenemos para qué explicar, porque estamos en otro tema. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta con un gorro o con el pelo largo, afrenta su cabeza, o sea, que se la pueden cortar, Ponerla en riesgo. pone en riesgo su cabeza. Sí, amén. ¿Estamos algo más que tenga que...? ¿Sigamos con esto? Ya, sigámoslo. Bien, vamos a hacer un corte comercial. No, eso es lo que me habían dicho, pero no, son bromas, hermano, no hay corte comercial. Ya, no. Va a decir el pastor, tiene corte comercial, no va a faltar, por hermano. ¿Ah? Se fueron hasta los auspiciadores. Claro, los auspiciadores, se fueron todos los hermanos, se fueron los auspiciadores, el coronavirus se llevó todo. Jabón, comito. Ya. ¿Leo? Todo va, sí. Voy leyendo yo y usted exhorta. Ya, A ver. ya nomás. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que se hubiera rapado. Me gustaría leer una versión que era católica, parece que debe estar allá la Biblia atrás, porque no creo que será ya una versión chiquitita que decía lo mismo. Y para ver una versión, la católica, entre comillas, hermano, la versión católica es la misma que tenemos nosotros, excepto los... ¿Cómo se llama la versión? no es Jerusalén, parece que se llama Jerusalén. Excepto la... Sí, la puedo buscar ahí también, sí. Excepto la versión, la misma versión que tenemos nosotros, la iglesia, la versión Valera, pero exceptuando los libros apócrifos, Sí, amén. que son históricos, no los libros hipócritas, como dijo un hermano. Exceptuando los libros hipócritas, dijo, no, son apócrifos, hermano. Ya, tiene usted la... Es el... Jerusalén, 1 Corintios 11, ¿cierto? el 4 parece que leyó, Amén. del 4 al 5. El 4. Sí, ¿Esta versión de Jerusalén? sí, Sí. sí. Dice, todo hombre que ora profetiza con la cabeza cubierta frente a su cabeza, y toda mujer que ora profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, es como si estuviera rapada. No dice lo Dice mismo. No, es que había una versión que explica mejor, Era más claro. es más clara, pero entendemos bien. Sí, a ver, se A ver entiende. si la hermana Connie la encuentra, me dice. Ya. Pásenos para acá, si no se preocupe. Aquí está, Corintios 11, tiene buena vista, el resto no Sí. tiene. Ya. En el nombre del Señor 11, Jesús. 5. Amén. 11.5. En cambio, si una mujer no se cubre la cabeza cuando ora o cuando comunica mensajes de parte de Dios, deshonra al que es su cabeza. Correcto. Cuando Aquí comunica. está deshonrando al marido. Claro. ¿Por qué? Porque no se coloca, o sea, no sigue las instrucciones tal como las dejó Pablo. Está hablando del velo, de la cubierta. Sí. Los pastores que dicen, no, pero es que el pelo para la mujer, esto lo vamos a explicar más adelante. Bien, sigamos un poquito la lectura. Porque si la mujer no se cubre,
que se corte también el cabello, otra dice que se rape. Sí. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello, o raparse, o cubrirse, perdón, Que se cubre. perdón, o Vergonzoso raparse, que se cubra. cortarse el- A ver, lean ustedes de nuevo. Dice, porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. ¿Qué dice ahí? Dice lo mismo, hermana Connie. Dice lo mismo. Entonces está hablando de la cubierta. De la cubierta, no entiendo lo que me están diciendo. Que la otra Biblia está abajo. Si la vamos Ah, a buscar. que el otro está abajo. No, pero estamos, yo creo que con Sí, este se tema entiende. se entiende. Está hablando de la cubierta que es el velo, que le dicen no, la cubierta, algunos iglesias lo ocupan, Sí. que lo hacen bíblicamente, no porque se le ocurrió, porque algunos dicen, ay, que parezco monjita, ni la cara de monja tiene. ¿Cómo ha visto una monja con mini alguna vez? O con pantalones apretados, y hay hermanas que de aquí se van de la iglesia y andan con la monja con mini. La monja se viste mucho más con pudor Sí, que la propia cristiana. es verdad. Amén. ¿Sí o no? Pero yo no he visto ninguna monja con una abertura aquí mostrando el pernil. Po. Esto del velo aparece simbólicamente también en el Antiguo Testamento. Sí, En varias Sí, en varias ocasiones, pero Sí. una de las ocasiones que es bien interesante es cuando Abraham va a buscar mujer para Isaac. Sí, Isaac representa al Señor Jesucristo. sí. Y cuando la mujer ve a Isaac, la mujer representa, bueno, a la mujer La iglesia. natural y la iglesia, La iglesia, sí. se cubre. Se cubrió. ¿Por qué? Porque se está acercando al Señor. Claro, es curioso ese dato, porque hoy día las mujeres abordan a los varones. Po. En vez de cubrirse, la mujer le muestra, se puede mostrarle la amígdala de adentro, se la muestra. Se descubre. Se descubre. En cambio, la mujer dice que se cubrió. Se cubrió. Sí. Y hoy día no, hoy día ven la mundana, espero que cristianas no. Usted va afuera, hermano, tiene que ir, no sé, cuidándose el varón más que nunca, Sí. no como antes, porque antes el varón era el que abordaba a la Sí, mujer. también. Hoy día es la mujer que aborda al hombre, porque el diablo ha cambiado todas las cosas, hermano. La Sí. mujer se ha puesto desvergonzada y el varón también. Sí. Amén. Para que no digan, porque no me acusen después, porque no va a faltar el que dice, hay un programa machista. No estamos hablando de la escritura. Amén. Y la Biblia habla de que hay un orden bíblico en la iglesia y eso no se puede Y traspasar. tampoco debería ser gravoso, porque si uno ama a Dios, No. ningún mandamiento es gravoso. Además, hay mandamientos para los hombres y para las mujeres. Por así que supuesto. Estamos todos... Ahora, si fuéramos todos iguales, yo mañana vengo con una falda. Claro. ¿Y cómo no va a faltar el hombre? ¿Y cómo los escoceses? Los escoceses es su costumbre, hermano. su cultura. Su cultura. Ellos, es su cultura, para ellos no hay extraño. Bueno, algún, no sé, raro, por ahí, no tengo idea, tiene que haber, pero no todos son así. Es su cultura. Así es. Ahora, otro tema que han tomado y dicen, no, pero es que como Dios usaba túnicas, habían túnicas de mujer y túnicas de hombre, Túnicas de hombre. y bien definidas. Sí, y eran por pieza y era una cantidad distinta de piezas entre varón y mujer. Para que vea usted. Ya. Entonces, ¿qué dice? Pero si la mujer ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza, que le corten la cabeza, o sea, la afrenta, la pone para Dios, para que la lapida delante de Dios, porque lo mismo es que se hubiese rapado. Pero si la mujer no se cubre, esto lo habíamos leído, ¿cierto? Si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, cúbrase. Porque el varón no debe cubrirse La cabeza. la cabeza, pues es imagen y gloria, aquí está de Dios. Sí, amén. Pero la mujer es gloria del varón. Y aquí voy a explicar algo. Cuando dice que la mujer es gloria del varón, porque el varón es gloria es belleza. Una mata de rosa no son la belleza las espinas, por hermano, ni la hoja, es la flor. Amén. Uno habla de rosa no por la mata, por las espinas, habla por la flor. Sí, amén. Uno habla de un parrón no por la hoja, sino por el fruto, por Sí, la uva. amén. Entonces, estamos hablando de la belleza. Dice que la belleza, porque el varón no debe cubrirse la cabeza porque es imagen y gloria. Gloria. El Señor lo encuentra bello, que usted no lo encuentre bello, es gloria del Señor. El Señor se agrada al vernos, aunque algunos hermanos para Halloween, algunos, no sé, pero sabe que en el Halloween, hermano,
Esa es otra fiesta que vamos a hablar que no debemos Sí. celebrar. Amén. Porque a algunos les faltan los puros elásticos nomás, pero ellos no tienen para qué usar más. Bien. Se ha paganizado la iglesia con esas costumbres. Sí, se ha colocado mundana. Sí, amén. Sí, amén, sí. Pero la mujer es gloria al varón. ¿Qué quiere decir eso? Por eso el hombre, la mujer es algo atractivo para el hombre. La mujer generalmente, no siempre, se atrae por el hombre por lo que habla, por la música que trae. En cambio, el hombre es por lo que ve. Sí, amén. El hombre es visual, la mujer Claro. es emocional. Emocional, exacto. Ella usa mucho el corazón, el hombre usa mucho la vista. Entonces, por eso dice gloria. ¿Por qué? Porque se atrae. Ahora, esperando que los hermanitos de Mepech o de cualquiera que estén escuchando esto a salir hasta el extranjero, tenemos que comportarnos como cristianos y poder sacar la vista y poder ser cristianos, buenos cristianos afuera, andando en el mundo, y buenos cristianos en la iglesia, no mirando lo que no debemos mirar. Amén. Bien. Porque el varón, dice, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Ahí hay otra causa. Amén. Bien, porque acuérdese que Adán estaba triste y le dijo, le haré una compañera. Sí, amén. Estaba triste y le sacó parte de la costilla, así dice la Biblia, e hizo la mujer. Por eso dice carne de mi carne y cuerpo de mi cuerpo. Bien, dice, tampoco el varón fue creado a causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Sabemos la historia. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Amén. Esto me lleva a Isaías 6, Sí. donde dice que vio los ángeles que estaban en el templo, Así, amén. ¿cierto? Sí. Con 6 alas, tenían 6 alas, con 2 cubrían sus ojos, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban y no le miraban. Decían santo, santo, santo. Amén. O sea que si los ángeles se cubren ante Dios, ¿por qué no usted, hermana? Amén. Es que en mi iglesia no lo hacen. Está bien, si su pastor no le ha enseñado, yo no puedo entrar en discusión con su pastor, pero su pastor, la sangre suya va a tener que pagarla a su pastor. Sí, La desobediencia suya va a tener que pagarla a su pastor. verdad. Porque este no es una moda, hermano, es un mandamiento. Bien, seguimos leyendo. El 12, 11, Leo. ¿sí? Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Paremos un poco aquí, porque aquí van a decir, ve, porque somos re buenos. Ve, sí es verdad, en la salvación no hay diferencia. Amén. Porque Dios los creó a todos, a los dos, iguales, con los mismos derechos a salvación, Sí, amén. pero no con las mismas funciones. Amén. Porque la mujer es hecha de otra manera, tiene otro cuerpo. Nos parecemos, somos seres humanos los dos, pero tenemos distintas cosas que yo no tengo. Sí, amén. Bien, iba a darle una señal, pero que las cosas mejor no lo hago y después me arreglo. Cuando uno va al baño no se da cuenta que le varón y que le mujer. Así es. Bien, y al tener hijos, y en otras diferencias más. Por eso, aunque la quieran imitar, los homosexuales nunca exageran lo que es la mujer, pero nunca la imitan, porque la mujer es inimitable. Y no es natural en ella. No, y el varón tampoco. Aunque la Juana Colo Colo quiera decir, no, ¿sabes qué más? Yo voy a ser macho. No, no puede. Porque Sí. el varón tiene argumentos propios. ¿Verdad? Bien. Juzgar, dice al 12. Vosotros mismos. No, el 12. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Está diciendo lo que dije nada. Juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma ¿no os enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello? Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar del velo le es dado el cabello. Con todo esto, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios. Aquí es cuando entramos, algunos pastores se toman de esto mal tomado. Sí, amén. Mal tomado. Dicen, ve que dice ahí, porque en lugar de velo le he dado el cabello. No, pero le ama arriba. ¿Qué dice el 14?
la naturaleza misma. Amén. El velo es un símbolo espiritual en la mujer y el cabello es un símbolo natural. En el símbolo espiritual tiene que usar velo para orar y leer la Biblia, porque no va a ir a comprar con velo el pan, No, amén. ni al supermercado, ni al mercado como dicen en otros países, va a ir con el velo a todos lados, no. El símbolo natural de ella es el cabello. En lo natural usará su cabello Sí, amén. y en lo espiritual el velo. Amén. Hay una diferencia tremenda. O si no, Pablo, ¿para qué da un discurso tan grande, hermano? Sí, Se ¿verdad? da una molestia de explicar tanto para después decir que el cabello. ¿Verdad? Es como ilógico explicar tanto para decir, no, pero él ya estaba bromeando nomás, si se puede usar el cabello igual, es como para pegarle un pape, por hermano, si no es así. Si explica algo y se da la molestia de escribir una carta tan hermosa y tan gloriosa, tan bien explicada, Sí, amén. para obedecerla, por hermano, Amén. es para hacerla. No para decir, ah, no, si después dijo el cabello. ¿Para qué? No. Y más encima empieza el capítulo diciendo que los alaba porque siguen la instrucción. Y dice que si no, usa velo que se corte el cabello, Sí. que se rape. Entonces, ¿para qué dice eso si después le va a decir que el cabello? ¿Verdad? Entonces, eso es una mala interpretación. Sí, amén. O a lo mejor no han querido hacerlo porque la esposa del pastor manda. En la iglesia le dicen, no, joder, se te ocurre, yo voy a usar velo. Bueno, es para ser monja, pero sí usan así unos aros. Y un piercing en la nariz, la hija del pastor con un piercing. Y con una cuestión en la lengua parece serpiente, así. Y no tienen ni un problema. Pero lo espiritual, todos los problemas del mundo. Hay pastores que no controlan ni siquiera a sus hijos. El cabro chico, el hijo, aquí le dicen cabro chico en Chile, el hijo, varón del pastor con un aro, señalando que es esclavo del diablo. ¿Verdad? Varón. La niña con un piercing aquí atravesado, con otro acá en la nariz, pero no usa velo. ¿Verdad? La esposa del pastor, después que usa la faldita larga y la lengua del mismo porte, se va para abajo a cambiar ropa y se coloca la mini, pero no usa velo. ¿Verdad? O se pintarrajea a tal punto que parece la Cleopatra o se parece a la Jezabel cuando dice que se pintó con antimonio. Amén. Pero no usa velo. ¿Verdad? Entonces, eso, hermano, este es el tema que teníamos hoy día de el velo. El velo es algo bíblico y lo otro que nosotros no hacemos también es ventas. Amén. Nosotros no hacemos ventas en la iglesia de ningún tipo. No hacemos ni rifas ni ventas, porque la Biblia nos prohíbe hacer negocio ¿Verdad? dentro de la iglesia. Dios echó a los cambistas del templo. Sí. Y lo otro es que también pasamos una vez la ofrenda. Y pasan los hermanos a la cajita a dar su ofrenda una vez cuando podían, porque por el coronavirus ahora ya no hay iglesia, no hay reunión. Pero pasan una vez cuando se podía a dar la ofrenda, una vez Sí. por culto. Y el financiamiento de la iglesia es diezmo, primicia y una ofrenda por culto. Amén. Esa es la forma. Así que bíblicamente, no sé qué me están haciendo así, yo sé que yo también le hago paso. Dos. ¿Dos qué? No, 20 minutos. 20 minutos. 20 minutos. Estamos, ¿cuánto llevamos minutos hablando de esto? 40. 40, estamos muy bien en esto. Así que, ¿alguna cosa a acotar sobre el tema? Sí. 50, lo siento. 50. Sí, me gustaría acotar que, bueno, Dios dejó mandamientos para el varón y para la mujer que no deben ser gravosos, porque cuando uno ama al Señor, ningún mandamiento es gravoso. Ninguno. Y bueno, si el pastor le enseña algo que es distinto a la Biblia, usted léale Hechos 5:29, que dice, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. No, y hay otra cosa que dice en Gálatas, hablamos tan rápido que el extranjero no nos debe entender. El extranjero lo entiende así, porque no nos entienden bien. Gálatas. En Gálatas dice que si un ángel del cielo viniera trayendo otro evangelio que no está aquí, que no está escrito, ese ángel y ese evangelio sea maldito, anatema. Bueno, bien. Amén. Bueno, bonito el tema, ¿sabes? Me quedaba con el versículo 10, ¿cierto? Cuando habla de
que la mujer debe tener autoridad, o Señal de sea, autoridad. cierto, debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Sí. Es cierto, es cuando uno dice que en la otra iglesia dice, es un detalle nomás, dicen eso. Claro, sí. No, son detalles nomás, hermana, no se preocupe, siga así nomás. Pero si usted va, cierto, a Isaías, cuando el llamamiento de Isaías es algo glorioso. Sí. Porque Isaías lloraba por el rey, que ya no estaba, Sí, un muy buen rey. Sí. Cierto que gobernó sobre Israel. Entonces, cuando Isaías ve la visión, cuando ve la visión de Dios, que dice que él ve la visión y que las faldas de Dios llenaban el templo, Sí. y que, bueno, me imagino yo que en ese momento debe haber una gloria tremenda, ¿cierto?, en el templo. Y entonces, por eso, Pablo hace alusión a ese momento. Y se dice que había serafines, y que con dos alas, ¿cierto?, cubrían su rostro. Entonces ahí es importante porque está diciendo que se cubrían. Amén. Y con dos alas, ¿cierto?, cubrían sus pies. O sea, que era tanta la santidad que había, Amén. era tanto Dios que había y que Dios había llenado todo, ¿Verdad? que siendo serafines, ángeles, que estando en el nivel de Dios, por decir algo, siendo ángeles, se cubrían. Sí, celestial. Y gritaban a gran voz diciendo, Santo, Santo, la tierra está llena de su gloria. ¿Verdad? Entonces dice, por causa de los ángeles. Entonces, si los ángeles tomaron esta decisión de decir, está nuestro creador, nuestro Dios, y nosotros somos parte del ejército celestial, y nos cubrimos porque Él es muy santo, Sí, Él es muy santo que no podemos verlo de tan santo que es, ¿por qué, cierto, la mujer no quiere, cierto, entender lo que es la palabra? O los mismos líderes en este caso. Porque la iglesia es muy... ¿Verdad? La iglesia evangélica, cierto, es muy folclórica. Sí. Es muy que son muchas revelaciones propias que tiene. Sí. Y la Biblia sí a veces como que pasa en la hoja, Sí. no se dan cuenta. ¿Verdad? Entonces, y hay muchos temas, lo que dice nuestro pastor, el tema de las ventas. Si nuestro mismo Señor, el Dios hecho carne, cuando fue al templo, Sí. cuando se ofrecían los sacrificios, encontró que en el templo vendían, cambiaban. Y fuera del templo, eso Y está fuera del templo, Sí. ni siquiera adentro. Sí, Dice sí. que le dio raya. Sí, también. Y pescó las mesas, las dio vuelta, ¿cierto? Con látigo. Y trenzó el látigo y Golpeó. los pescó. Como los agarró nomás, entonces dijo, esta es casa de Dios y vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones. Sí, amén. Entonces, juzgue usted qué es. Sí, Si usted está haciendo esto, juzgue usted qué es. Si la palabra lo condena, entonces, para terminar, me llama mucho la atención. Yo antes, cuando recién empecé a caminar, yo no entendía estos temas. ¿verdad? Me acuerdo que una vez fui al hospital a ver a una persona de la otra iglesia que partió, ¿cierto?, en los brazos del Señor. Y en la cama de al frente había una abuelita en ese tiempo. Era abuelita, unos 90 y tantos años. Y tenía su pelo largo. Y había unos jóvenes que le iban a ver porque ella no la iba a ver su familia. Y bueno, fue justo en este tema. Y los jóvenes le estaban haciendo unas trencitas a la abuelita. Y los jóvenes, para molestarla, le decían, ¿sabéis qué? Te vamos a cortar este pelo porque lo tenéis muy largo. Y ¿sabes? Y esta abuelita les dice, ¿sabes? Yo nunca me voy a cortar mi pelo porque ¿cómo voy a cubrir mi vergüenza delante del Señor? ¡Oh! Entonces, imagínense, yo ahora me estaba acordando. Amén. Entonces, si ella lo entendía, ¿por El qué? Espíritu da testimonio. ¿Cierto? Amén. Amén, el Espíritu da testimonio. Entonces, son cosas que en la Biblia, cuando no son detalles. No. No, amén. Porque hay gente que le gusta, ¿cierto? Le gusta predicar y confrontar y que el pecado está bien. Pero cuando a esas mismas personas usted le dice, pero la Biblia dice que no, ¿Verdad? ¿sabe lo que te responden? No estamos para juzgar. Porque cuando les toca a ellos responden, no estamos para juzgar. Dios no nos llama a Siempre juzgar. hay, Claro. sí, siempre hay una salida fácil para el... Entonces, Cualquier la Biblia es tajante. Y Sí. Pablo hace alusión y Pablo en muchas ocasiones dice, como la ley lo dice. Sí, amén. ¿Le puedo hacer una acotación, hermano? A veces las personas piensan que como este es un mandamiento pequeño no tiene ninguna consecuencia. Claro. Y están muy equivocados. Claro. Me acuerdo de un ejemplo en este momento de un mandamiento pequeño que tuvo una consecuencia grande. Fue cuando Dios le dijo a Moisés que le hablara a la peña para que saliera agua. Y es un mandamiento pequeño, le dijo, háblale a la peña. Y Moisés estaba tan enojado con el pueblo. Bueno, también hay que entenderlo, el pueblo era difícil. Estaba tan enojado con el pueblo, Qué claro, y le dice, ¿dará agua esta piedra? ¡Pah! Y le pone el garrotazo.
y sale la voz. Pero eso tuvo una consecuencia, que él no pudo entrar, No pudo a entrar a la tierra. Y era un Pequeña cosa. un pequeño mandamiento. Un enojo, ¿no? Imagínense que si era Moisés, yo que Moisés. soy Dios, se la perdono. Claro. Porque, ¿Verdad? cierto, está siempre... Pero si hasta el día de hoy reconocen al gran Moisés, Sí. el pueblo de Israel, que le dice Moisés. Moshe. O Moshe. 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 Yo le decía Moshe al gato y ahora me di cuenta. Ya. Al gran pueblo de Israel, entonces, ¿qué pasa? Sí. Que pues, si para ellos es importante, Sí. también es otra cosa que se ofenden las pseudopastoras. Sí, amén. Cuando le dicen, hermana, a ver, perdone, hermana, o yo soy casada con el obispo, soy la avispa, soy la obispa, soy la pastora, ¿me entiendes? Sí, amén. Y eso es una mentira, si se cree en ese cuento. Y si le dice hermana, se ofende. Sí. ¿Sabe? Me gustó cuando usted dice eso, cuando Pablo dice que es deshonroso que la mujer hable en la congregación, o cuando la mujer dice, o presentan, ¿cierto?, a la pastora, va a predicar nuestra pastora, Sí. y hay convención de pastora. Sí, sí. Entonces, yo pienso un poco, y cuando Pablo dice que es indecoroso, yo digo, ¿cómo se sentirá Dios? Con el mandamiento. Sí, amén. Porque si Dios lo ve todo, Dios lo mira Sí. todo, entonces yo creo que al Señor esta cuestión es como patar la guata. Sí. Porque- Bueno, el Señor perdona la ignorancia, pero de aquí en adelante las personas que saben, claro, que O vean también hay el- hermanas que también han dicho, no, yo tuve un sueño y vino un ángel Ah, que revelación yo nueva. tomara la iglesia. Sí. Sí, amén. Entonces ahí también Pablo dice, si viniera un ángel del cielo trayendo un evangelio diferente, y dice Pablo, el que yo he predicado. Sí. Y Pablo, cierto, siempre hacía eso, que decía, lo que yo mando, lo que el Señor me manda, porque a Pablo muchas veces también le cuestionaron el apostolado, no le creía que No, era sí, apóstol. verdad. Sí, Entonces siempre le hacía, o sea, Pablo quiso decir, oye, No, a y- veces le decía yo estoy lejos, y Sí. claro, porque decir que yo estoy lejos, No soy que capaz. soy aguiñado para decirte las cosas. Espero que cuando yo esté al frente tuyo me digáis lo mismo. Entonces, amén. Claro que soy débil porque claro, estoy, porque pero- estoy lejos. Claro. Entonces, ¿qué pasa, hermano? Este tema espero que le haya servido, espero que haya sido de bendición para su vida. Si usted quiere escribir algún comentario bueno o malo, lo puede hacer, Amén. pero la palabra de Dios no se tranza, no se cambia, ni se hacen ventas en la iglesia tampoco. No se hacen ventas. Y algunos dicen, ¡ay, para construir este mismo templo! Ni una venta. Ni una venta, Sí. pero ganas no faltan. Claro. Los hermanos que vean el estudio y que pongan comentarios, yo personalmente voy a estar pendiente de algunos comentarios y voy Sí, a qué contestar con la escritura. Así que si vamos a discutir, que sea con la escritura, porque Exacto. esto no es un gallinero, esto es casa de Dios. Sí, que sea referente a la escritura, no porque yo creo, porque yo pienso, porque mi papá me enseñó, no. Sí. Escrito está. No por tradición. Incluso el diablo le dice, escrito está, lánzate de aquí. El diablo no bíblico. Claro, si no le quiso hablar, no le dijo nada. Es más oye, respetuoso. claro, escrito está, y el diablo cita la escritura porque sabe que Dios no le compra si no cita la escritura. Sí, verdad. Le dice, no, pues perdóname. Pues. Y algunos dicen, no, que los diablos saben mucho la escritura. Eso dice, no hagáis mucho maestro. No dice eso, hermano. Cuando usted se hace maestro para avergonzar a otro, Sí, para hacerse o para ganar dinero deshonestamente, eso Dios lo prohíbe. amén. Pero usted tiene que ser un maestro en la escritura para su vida y Amén. para lo suyo. Amén. Bien, que el Señor Jesús le bendiga. Vamos a despedirnos del programa. Amén. Hermano Eric. El Señor les bendiga mucho. Nos vemos en otro programa. Amén. Amén, que el Señor les bendiga, hermano, en el poderoso nombre del Señor Jesús. Amén. Y que el Señor Les bendiga. bendiga.